algunos aspectos que seguramente les va a ser de mucha utilidad en el curso de Derecho Procesal de Derecho Administrativo 2, y que están próximos ya a recibir lo que es el Derecho Procesal Administrativo. Quiero enfocarme en aspectos puntuales muy básicos, porque eso es lo que nos permite posteriormente abordar los temas que continúen en el programa de administrativos y ya en un procesal administrativo que posibiliten el manejo del tema con mayor facilidad. La tarde de hoy a mí se me ha encomendado hablarles sobre lo que es la estructura y funciones de la administración pública. Si ustedes se dan cuenta, y tal vez que sea como una técnica de estudio que a mí me ha funcionado mucho, el hacer énfasis en cada una de las palabras, en cada uno de los términos, partiendo desde el nombre del tema que vamos a desarrollar. Nuevamente lo presento acá: estructura y funciones de la administración pública. Y pues bueno, el puntualizarlo de esa manera obedece a que es muy importante desde el título de un tema saber de qué estamos hablando, qué estamos diciendo nosotros en el título de esta conferencia. Pues bien, para ello considero yo oportuno que traigamos a la mente esa definición que nosotros cada uno tenemos de lo que es la administración pública. Es importante que tengamos acá mentalmente, diríamos, pero a mano, ese concepto, esa definición de lo que nosotros entendemos por administración pública. Porque vamos a hablar de esa administración pública, vamos a hablar de su estructura. ¿Cómo está estructurada esa administración pública y cuáles son las funciones de la administración pública? ¿Verdad? Entonces, es muy importante también como técnica de estudio el poder ilustrarnos aquello de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cualquier tema que sea, que a la par de lo teórico podamos ilustrarlo de alguna manera. Y para ello me permití incluir aquí en esta diapositiva, a ver si logran apreciarlo ustedes, porque por lo extenso, pues obviamente no cabe quizás en toda la página, pero aquí nosotros tenemos cómo se organiza, o sea, ¿a qué nos referimos cuando nosotros decimos la administración pública? El concepto que nosotros tenemos es el conjunto de órganos administrativos, ¿verdad? Entonces acá vemos nosotros ese conjunto de órganos administrativos que voy a hacer algunos acercamientos. Podemos ver inicialmente, ¿verdad? En la parte superior que se encuentran los tres poderes del Estado, ¿verdad? Los tres poderes del Estado, como lo es el organismo legislativo, luego tenemos el organismo ejecutivo y tenemos el organismo judicial. Podemos ver que es del organismo ejecutivo, este que está aquí al centro, de quien se desprenden todos estos órganos que ustedes pues van a poder apreciar allí. Entre ellos tenemos secretarías, tenemos ministerios. Aquí en las casillas estas azules están cada uno de los ministerios en la parte azul, y luego pues cada uno de los departamentos, direcciones, unidades que conforman cada uno de esos órganos administrativos. Entonces, cuando nosotros decimos la estructura de la administración pública, nos referimos a ese organigrama, ¿verdad? Que ustedes lo pueden encontrar en la página de lo que es el Servicio Civil, la Oficina Nacional de Servicio Civil. Encuentran ustedes cómo está organizada la administración pública, ¿verdad? Esa sería su estructura. En este organigrama
que está conformado todo por órganos administrativos y como pudimos ver, todos se desprenden de lo que es el organismo ejecutivo, ¿verdad? Y es que hablar de administración pública es hablar del organismo ejecutivo. Ustedes ya habrán estudiado que la máxima autoridad es el presidente de la República, ¿verdad? Que es al organismo ejecutivo a quien le compete esa función de administrar y de gobernar, ¿verdad? Entonces, esta sería la estructura. Nos permite apreciar también esta estructura, las distintas jerarquías que se dan dentro de la administración pública. Por ejemplo, aquí estas líneas azules que son los ministerios. Allí podemos ver nosotros esa jerarquía horizontal, que son términos muy importantes que ustedes ya han estudiado. Esa jerarquía horizontal que existe entre varios de estos órganos administrativos, y lo que nos indica esa jerarquía horizontal son relaciones de coordinación. No hay relaciones de subordinación en la jerarquía horizontal, sino son relaciones de coordinación, como por ejemplo entre los ministerios que actualmente existen. Ninguno de ellos se encuentra subordinado ningún ministerio se encuentra subordinado a otro ministerio. Todos ocupan la misma jerarquía. Luego podemos ver de cada uno de los ministerios, pues se desprenden una serie de órganos administrativos inferiores, ¿verdad? Que es donde encontramos aquí nosotros, por ejemplo, en este ministerio, que es la casilla azul, todos los blancos que se despliegan hacia abajo, esa es la jerarquía vertical, y la autoridad superior sería en este caso, por un lado, el ministro, ¿verdad? Del cual se trate, pero la máxima autoridad que está por encima de los ministerios es el presidente de la República. Del presidente de la República hacia los ministerios podemos encontrar esa jerarquía vertical, donde sí existen relaciones de subordinación, ¿verdad? Entonces la jerarquía horizontal, relaciones de coordinación, no hay subordinación, y en la jerarquía vertical sí encontramos nosotros esas relaciones de subordinación, y va a ser en esa jerarquía vertical donde ustedes van a encontrar también esos poderes que otorga la jerarquía, como el poder de mando, ¿verdad? El poder de dirección, el poder de avocación, ¿verdad? Que son temas que ustedes también ya han ido estudiando. Entonces yo sí les sugeriría que puedan ustedes en la página de la UNCEP poder obtener este organigrama que les va a facilitar su estudio, la comprensión, ¿verdad?, de esas relaciones que se dan en los distintos órganos administrativos. Ya sabemos que el derecho administrativo regula las relaciones que se dan entre la administración pública con los particulares, y también regula esas relaciones que se dan entre los mismos órganos que conforman la administración pública. Eso sería por un lado, entonces relacionado a la estructura de la administración pública. Ahora bien, en relación a la creación de estos órganos administrativos, ¿verdad? Volvamos a la definición que decíamos que la administración pública es el conjunto de órganos administrativos. Dentro de esos órganos administrativos sabemos que encontramos órganos administrativos centralizados, descentralizados, autónomos, desconcentrados, ¿verdad? Y pues importante saber por qué son centralizados, por qué son descentralizados, por qué son autónomos o desconcentrados. ¿Qué es lo que diferencia a un órgano centralizado de un descentralizado? Y así sucesivamente con los demás. Acá en la diapositiva encontramos lo relacionado a la creación de los órganos administrativos.
La sugerencia en este tema es partir de lo que regula nuestra Constitución, tener presente cómo está estructurada la Constitución Política de la República de Guatemala. Recordamos que tiene una parte dogmática, ¿verdad? Una primera parte que es la dogmática y que es donde se encuentran regulados los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, no solamente individuales, sino también colectivos. Luego es en la segunda parte, que sería la que nos interesaría acá, en derecho administrativo, en el tema de órganos administrativos, división de poderes, la parte orgánica de la Constitución, que es donde encontramos principalmente las competencias de los tres grandes poderes del Estado, como dijimos que era el legislativo, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Posteriormente a ello, pues en la Constitución no encontramos regulados todos los órganos administrativos, pero sí los principales, ¿verdad? Los principales poderes constituidos. Y pues bueno, de estos tres organismos del Estado, como lo mencionaba, legislativo, ejecutivo y judicial, ustedes ya saben que la administración pública se refiere al organismo ejecutivo, ¿verdad? Y entonces la otra regulación de estos órganos administrativos la encontramos nosotros en la ley del organismo ejecutivo. En la ley del organismo ejecutivo nosotros encontramos esos órganos administrativos centralizados, ¿verdad? Centralizados. Una característica de estos órganos administrativos centralizados es que su máxima autoridad es el presidente de la República. Estos órganos administrativos centralizados no tienen personalidad jurídica propia, ¿verdad? En este caso, ellos se valen de esa personalidad jurídica del Estado, ¿sí? Si revisamos algunas normas del Código Civil, donde está lo relacionado a las personas individuales y personas jurídicas, le denomina ahí, ¿verdad? Siendo las colectivas, nos dice que el Estado es una persona jurídica, ¿verdad? Entonces, estos órganos centralizados, su característica principal es que ellos no tienen, estos órganos, personalidad jurídica propia, sino que ellos para actuar se valen de esa personalidad jurídica, pero que es del Estado, ¿sí? Y en este caso, pues, resulta interesante mencionar a la Procuraduría General de la Nación, siendo que el Procurador General de la Nación es el abogado del Estado, ¿verdad? Cuando hay asuntos en contra del Estado, pues será a través de esta Procuraduría, ¿verdad? Que tengan que apersonarse y pues que tengan que realizar las actuaciones que correspondan. Entonces, hablar de órganos administrativos centralizados es hablar de la ley del organismo ejecutivo. Luego, pues, tendremos también órganos administrativos descentralizados o autónomos, ¿sí? Estos órganos administrativos descentralizados o autónomos, ¿verdad? Que son dos sistemas de organización diferentes, muy parecidos, pero en algo difieren. Estos sí tienen personalidad jurídica propia. De hecho, estos tiene que existir una ley orgánica que fundamente su creación, como por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria es un órgano administrativo descentralizado. Tiene su ley orgánica, ¿verdad? Que es el decreto 1-98 del Congreso de la República. Y es en esta ley orgánica donde se encuentra regulado su creación, la clase de órgano administrativo que es, ¿verdad? Es decir, encontramos que se trata de un órgano descentralizado, resaltan sus características como órgano descentralizado que es, por ejemplo, indicando que tiene un patrimonio propio, que tiene sus propias autoridades superiores, ¿verdad? Ya dijimos que en las centralizadas la autoridad superior es el presidente de la República. En las descentralizadas, pues estas tienen sus propias autoridades superiores. En el ejemplo que les pongo de la administración tributaria, es el directorio,
¿verdad? Que es un órgano colegiado. Y luego también tiene que referirse, ¿verdad? A los ingresos, a la parte de los ingresos del Estado que de alguna manera sirven para financiar el funcionamiento de un órgano descentralizado. Entonces tendríamos en primer lugar la Constitución Política de la República, donde encontramos los 3 grandes poderes del Estado y encontramos algunos órganos administrativos de control, como por ejemplo la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Pero les decía, en la Constitución principalmente nos encontramos en los 3 poderes del Estado. Luego, cuando ya hablamos de órganos administrativos centralizados, en cuanto a qué ley los rige, ¿verdad? Sería la ley del organismo ejecutivo. Los órganos administrativos descentralizados, estos los rige su ley orgánica, ¿verdad? Su propia ley orgánica. Algunos de estos órganos, su propia ley les da la facultad de autorreglamentarse o autorregularse, y es allí cuando, por ejemplo, en la administración tributaria, el directorio muchas veces emite acuerdos del directorio donde entran a normar determinadas situaciones. Pero siempre es muy importante no perder de vista que tiene que existir una jerarquía normativa. Y nosotros sabemos que en esa jerarquía normativa en nuestro país, la parte más alta la ocupa la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego, pues ya vendrían las leyes, ¿verdad?, constitucionales. En un segundo lugar, diríamos, luego tendríamos las leyes ordinarias y dentro de estas entrarían las leyes orgánicas mediante las cuales se han creado los distintos órganos descentralizados o autónomos, ¿verdad? Los órganos autónomos también, como les dije, son muy parecidos a los descentralizados en cuanto a que ambos tienen personalidad jurídica propia, tienen sus propias autoridades, tienen patrimonio propio, tienen personalidad jurídica, ¿verdad? Personalidad jurídica propia que les permite a ellos actuar y tomar las decisiones sin necesidad de tener que acudir, pues, al presidente de la República. La única diferencia para recordar, ¿verdad? La única diferencia entre órganos descentralizados y autónomos, pues, un órgano autónomo no recibe fondos del Estado. O sea, si hacemos un estudio doctrinariamente, un órgano autónomo tiene que ser autosostenible, no debería de recibir fondos del Estado. Y por lo tanto, pues no tendría el control que ejerce sobre estos órganos la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas, como órgano de control, siempre de alguna manera va a cuidar o a estar auditando el manejo de los fondos de todos aquellos órganos administrativos que sí perciben fondos del Estado. Ahí lo vamos a dejar porque estos son temas muy profundos en cuanto a esta clasificación de órganos administrativos. Entonces, tendríamos la Constitución Política, la ley del organismo ejecutivo, las leyes orgánicas y acuerdos gubernativos. ¿Verdad? Los acuerdos gubernativos en relación a órganos administrativos podemos encontrarlos en los órganos desconcentrados. Ya sabemos nosotros que un órgano desconcentrado se puede desconcentrar de uno centralizado, de un descentralizado, de un descentralizado, de un autónomo, ¿verdad? Y generalmente esa desconcentración, ¿verdad?, se hace a través de acuerdos gubernativos, ¿verdad? Entonces, esa sería la normativa que regula a los distintos órganos de la administración pública. Ahora, en cuanto, volviendo nuevamente al título, que es estructura y funciones de la administración pública, en cuanto a las funciones de la administración pública, considera importante partir de lo que regula el artículo 154 de la Constitución. Aquí nada más
transcribí, diríamos, lo conducente, en el sentido de indicar que acá dice, los funcionarios son depositarios de la autoridad, están sujetos a la ley, ¿verdad? Y jamás serán superiores a la ley. Acá mencionamos los funcionarios, pero conviene recordar que un órgano administrativo necesita de dos elementos para poder funcionar, para poder realizar su función administrativa. Y esos elementos son el funcionario, que lo tiene a su cargo, ¿verdad? La competencia serán esas facultades, funciones y atribuciones, ¿verdad?, que la ley le confiere a un órgano administrativo para poder actuar o poder funcionar. Entonces, según esta diapositiva, funcionario más competencia igual órgano administrativo. Entonces, por eso es que el artículo 154 dice los funcionarios. Porque podríamos decir, ¿por qué no dice los órganos administrativos? ¿Verdad? Porque ya vimos que un órgano administrativo funciona a través de un funcionario, que es la persona física, ¿verdad? Ese elemento cambiante de los órganos administrativos. Cambiante porque pues sabemos que hoy nombran al funcionario a cargo de un órgano administrativo, mañana ya no está, mañana está otro. Entonces, es el elemento cambiante de los órganos administrativos, el funcionario público. Mientras que la competencia, que no es más que las funciones para las cuales fue creado este órgano administrativo, las atribuciones que por ley le han sido encomendadas, estas constituyen lo que es el elemento competencia del órgano administrativo, ¿verdad? La competencia son esas funciones, esas facultades, esas atribuciones que la ley, ¿verdad? La ley le ha otorgado al órgano administrativo para que pueda realizar su función. Pero esta función la hace entonces a través del elemento humano que es el funcionario. Entonces, nuevamente, el ejercicio de esas funciones, que son la competencia de un órgano administrativo, van a ser llevadas a cabo por los funcionarios, ¿verdad? De ahí que los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de su cargo, es decir, actuando como funcionario, actuando como empleado público, ¿verdad?, pueden provocar daños y perjuicios a los particulares, ¿sí? Y por eso es que están también obligados al pago de daños y perjuicios que en el ejercicio de su función nos puedan ocasionar a los particulares, ¿verdad? Entonces podemos ver que en el artículo, en cuanto a las funciones de los órganos que conforman la administración pública, los funcionarios que la realizan están sujetos a la ley. Es decir, por eso hemos escuchado que los funcionarios solo pueden hacer aquello que la ley les permite que puedan hacer, ¿verdad? La ley tiene que facultarlos. Ellos no pueden actuar discrecionalmente, ¿verdad? La competencia viene a constituir el límite para que el funcionario en el ejercicio de su función no se exceda de esas facultades que le han sido conferidas por ley al órgano administrativo, para que no exista un exceso de poder, un abuso de poder o una desviación de poder. Por eso es algo importante en materia administrativa, son el principio de legalidad, ¿verdad? Y el principio de juridicidad, que es tan importante porque ya cuando nos vayamos adentrando al área procesal administrativa, vamos a ver la importancia de que en todas las actuaciones que realicen los órganos administrativos a través de sus funcionarios, de empleados públicos,
ellos todas esas actuaciones las realicen conforme a derecho. Eso es principio de juridicidad. Y principio de legalidad es que solo pueden hacer lo que la ley les permite hacer, ¿verdad? Entonces ahí vamos, volviendo nuevamente al tema, al título del tema, su estructura. Ya vimos en ese organigrama a grandes rasgos, ¿verdad? Cómo está estructurada la administración pública, ¿verdad? La máxima autoridad del presidente, luego secretarías, que son órganos de apoyo, que también su regulación están en la ley del organismo ejecutivo. Luego encontramos a los ministros, ¿verdad? Que cada uno de ellos tiene sus distintas competencias, ¿verdad? Atendiendo así es el Ministerio de Educación, todo lo relacionado a educación, si es el Ministerio de Medio Ambiente, todo lo relacionado, ¿verdad? Allí está la competencia, todas las facultades, atribuciones y funciones relacionadas, por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud y así sucesivamente. Y luego, pues, órganos descentralizados como la administración tributaria, que en este caso su competencia, que la encontramos también en su ley orgánica, podemos nosotros ver que es todo lo relacionado con la recaudación, fiscalización, del correcto pago de los impuestos por parte de todos nosotros, los ciudadanos, que como lo podemos ver también en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 135, es un deber nuestro como ciudadanos el contribuir a los gastos del Estado, y esa contribución nosotros la hacemos pagando nuestros impuestos. De allí que en materia tributaria pues se nos denomine contribuyentes, ¿verdad? Entonces, esa sería la estructura de la administración pública, y luego las funciones que, como indicaba, hace relación a la competencia de los órganos administrativos. Esta competencia tiene que estar determinada por la ley. Tiene que estar determinada por la ley. No podemos... no puede venir un funcionario que pertenece a un órgano administrativo e intentar arrogarse facultades que son de la competencia de otro órgano administrativo, ¿verdad? Eso, cualquier situación que hiciera de esa manera es nulo, no tiene valor. Y tal vez les voy a mencionar un pequeño ejemplo solo para ilustrarles esta situación. Por ejemplo, en la Constitución Política, en el artículo 183, me parece que no estoy segura si es literal S o F, por ahí, pero está que es facultad del presidente de la República perdonar multas en materia tributaria, ¿verdad? En una ocasión, hace años, vino un contribuyente y presentó, porque pues obviamente derivado de una fiscalización en donde se le hicieron ajustes y le fijaron una multa elevada, y le estaban exigiendo su cobro. Lo que hizo esta persona en ese entonces fue que obtuvo de alguna manera un oficio, pero que estaba firmado en ese entonces por el secretario de la presidencia, ¿verdad? Donde decía que a tal persona se le exoneraba el pago de las multas dentro de tal expediente. El primer filtro lo pasó porque le vinieron y le hacen una nueva liquidación y ya no le estaban computando las multas derivado de ese oficio que presentó. Pero encima de todo, pues él posteriormente todavía impugnó el monto del impuesto, y ya en la fase de impugnación alguien reparó que ese oficio no lo estaba firmando el presidente de la República, que era quien tenía la facultad, es decir, la competencia para hacerlo, sino que ese oficio lo estaba firmando el secretario de la presidencia. Entonces se dejó sin efecto ese perdón que se le había hecho de las multas, se dicta una nueva resolución y efectivamente tuvo que pagar impuesto más multa. Pero ¿cuál es aquí? ¿Qué es lo que quiero resaltar? Que
el funcionario solo puede actuar si la ley le da la competencia. Y en este ejemplo que les pongo, el presidente era quien tenía la competencia por ley y fue otro funcionario quien de alguna manera se arrogó en ese entonces esa facultad y no tuvo ningún efecto, ¿verdad? Ese oficio presentado porque la competencia no era de este otro funcionario. Bueno. Luego, avanzando en un tercer punto de nuestro tema a abordar, es el relacionado a las resoluciones que se dictan dentro de la administración pública. Es decir, las resoluciones que dictan los órganos administrativos. Y aquí algo muy importante que me gustaría dejarles es que siempre ustedes ya como futuros abogados, ya de cuarto año, de la carrera, algunos ya trabajando en algún despacho jurídico, tribunales, no sé. Si están en un despacho jurídico, ustedes saben que constantemente se reciben notificaciones de resoluciones. Algo muy importante al momento de recibir una notificación de una resolución es identificar el funcionario que está emitiendo esa resolución, porque de allí podremos en primer lugar reparar si se trata de una resolución administrativa o si se trata de una resolución judicial, ¿verdad? Entonces, debemos de saber que así como los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Entiéndase un juzgado de primera instancia o una sala de corte de apelaciones o cualquier órgano jurisdiccional que pertenezca al organismo judicial, que pertenezca al organismo judicial, en un expediente judicial se van a dictar resoluciones judiciales. Todas las resoluciones que se dicten en un expediente judicial, su naturaleza es la de ser resoluciones judiciales. Mientras que si nosotros vemos, derivado de que nos están notificando una resolución, que esta está siendo firmada por un funcionario que pertenece al organismo ejecutivo, por ejemplo, está siendo firmada por un ministro, está siendo firmada por alguno de los órganos que les decía, centralizados, descentralizados, ¿verdad? Autónomos, vamos a poder establecer en primer lugar que se trata de una resolución administrativa. Entonces, sabemos que hay resoluciones judiciales, el organismo judicial, y resoluciones administrativas para los distintos órganos administrativos. Hablando de resoluciones que dictan los órganos administrativos, es importante que tomemos en cuenta que así como existe una pieza o un expediente judicial donde se encuentra documentado un proceso judicial, de la misma manera, los órganos administrativos realizan actuaciones, pero no son judiciales, sino son administrativas. Y ellos también, todo se encuentra documentado en un expediente administrativo. Entonces, en un expediente judicial vamos a encontrar resoluciones judiciales y en un expediente administrativo que se ha estado tramitando ante órganos administrativos, vamos a encontrar solo resoluciones administrativas. Esto es muy importante porque hay instituciones muy parecidas principalmente en materia de impugnaciones. Hay impugnaciones para resoluciones administrativas y hay impugnaciones para resoluciones judiciales. Pero resulta que, por ejemplo, dentro de las judiciales tenemos recurso de revocatoria, tenemos recurso de reposición y resulta que para las resoluciones administrativas también tenemos otra normativa donde tenemos un recurso de revocatoria, pero para resoluciones administrativas y un recurso de reposición para resoluciones administrativas. Entonces tenemos que establecer primero la naturaleza de la resolución que nos están notificando, ¿verdad? Para saber la normativa que tendremos que aplicar. Entonces, acá, hablando de las resoluciones que dictan los órganos administrativos, estas resoluciones se dan porque los órganos administrativos, ellos realizan función administrativa, ¿verdad?
Eso ya lo habrán, creo que más de algo ya habrán ustedes leído al respecto. El qué hacer de los órganos administrativos se le llama función administrativa, ¿sí? Así como el qué hacer de los órganos del organismo judicial es función jurisdiccional, ¿verdad? Administrar justicia, ¿sí? En relación a los órganos administrativos, ellos realizan una función que se llama función administrativa y esta función muchas veces inicia porque el particular presenta una solicitud a cualquiera de los órganos administrativos del Estado y con esa solicitud, por ejemplo, presenta una solicitud para el otorgamiento de una licencia de construcción, ¿verdad? Por ejemplo, ante una municipalidad que es un órgano administrativo. Entonces, con esa solicitud se empieza a formar un expediente administrativo, ¿sí? Que va a llevar ciertas etapas. Las etapas las tenemos que encontrar en la normativa que regule las licencias de construcción. Si el asunto fuera que un particular contribuyente presenta una solicitud, por ejemplo, a la Administración Tributaria, que es un órgano administrativo, una solicitud de devolución de crédito fiscal, a partir de esa solicitud se empieza a formar un expediente administrativo, porque las actuaciones son ante órganos administrativos. Y aquí más o menos puse yo 6 etapas nada más, 4 o 3 etapas nada más de un procedimiento administrativo, pero ustedes ya tendrán la oportunidad de profundizar en este tema que es de los introductorios de procesal administrativo, es del final, como es este que estamos abordando, de parte de los temas finales de Administrativo 2 y es introductorio a procesal administrativo, que esa función que hacen los órganos administrativos derivado de las solicitudes que presentan los particulares se llama función administrativa. Y esa función administrativa la hacen en base a procedimientos, etapas, ¿verdad? Que tienen que agotar previo a resolverle si le autorizan lo que está pidiendo o no le autorizan lo que está pidiendo. Por ejemplo, acá tenemos resoluciones de los órganos administrativos. Las etapas mínimas que debe contener uno de estos procedimientos es una iniciación, ¿verdad? Que puede ser de oficio o a petición de parte. Como les decía, presentamos una solicitud y ahí está dando inicio a este procedimiento. Luego seguirá una etapa donde al particular él tiene que ser escuchado dentro del procedimiento que se ha iniciado. La administración le corre una audiencia para escucharlo, dependiendo del procedimiento. Estas solo son etapas que pueden darse, ¿verdad? En cada procedimiento. Luego hay procedimientos que después de la audiencia dan la oportunidad también de que el particular demuestre, presente documentos, dependiendo del asunto que está solicitando a la administración. Y luego ya viene la primera resolución administrativa que dicta la administración o el órgano administrativo, que es el que técnicamente se le conoce como acto administrativo, ¿verdad? Entonces, esta resolución yo siempre uso hago esta comparación porque creo que sí es muy didáctica realmente. Cuando yo les digo que les hablo de un procedimiento administrativo, es más o menos, lo comparamos con un proceso judicial, en el sentido que ustedes saben que se presenta una demanda, este proceso judicial da inicio con una demanda, luego escuchan a la parte demandada, luego se abre a prueba y finalmente se dicta sentencia. Ese es un proceso judicial que se da ante funcionarios del organismo judicial. Mientras que hablar de un procedimiento administrativo es porque un particular, ¿verdad?, presenta una solicitud ante un órgano de la administración pública que equivaldría a una demanda, una primera solicitud. Entonces empiezan a agotarse las etapas que corresponden hasta dictarle la resolución, que en el proceso judicial sería la sentencia, pero acá en lo administrativo se le llama acto administrativo. Y les decía, si mi solicitud fue el otorgamiento de una licencia de construcción, ya se agotaron las etapas de ese procedimiento previo a que me resuelvan si me dan la licencia de construcción o no me la dan,
esa resolución es la que le pone fin al procedimiento y es la que de alguna manera va a afectar mis intereses si me dicen que no y yo necesito construir y yo sé que estoy cumpliendo con los requisitos que la ley exige y me están diciendo que no. Entonces, este es el acto administrativo que les decía, que son las resoluciones que dictan los órganos administrativos. Y luego, pues ya al notificarme esta resolución, ya vendría la etapa de yo hacer uso de los recursos administrativos si en caso me están diciendo que no a lo que yo estoy solicitando conforme a derecho. Entonces, el tema de las resoluciones que dictan los órganos administrativos es derivado de las peticiones que yo como particular o como administrado haga a la administración pública, atendiendo a la competencia, a las facultades del órgano administrativo. Por ejemplo, les decía, hablar de licencias de construcción de todos los órganos administrativos, yo veo que según su ley, ¿verdad? El Código Municipal, a quien le compete lo relacionado a las licencias de construcción es a esos órganos que son las municipalidades, ¿verdad? Es importante también saber que dentro de cada órgano administrativo también deben de tener manuales de procedimientos internos, porque todo tiene que estar, realizarse mediante procedimientos. Es una forma de asegurarse que todos van a tener que cumplir las mismas etapas, ¿verdad? Cumplir con los mismos requisitos, si no a uno se les va a pedir de más y a otros de menos porque conoce al funcionario a cargo. No, ¿verdad? Se pretende que realmente el acceso a la administración pública sea igual para todos los particulares, en mismas oportunidades y agotar los mismos trámites previo a decirles sí o no. Estos procedimientos también pueden iniciar de oficio, es decir, por ejemplo, SAT como órgano administrativo. Yo les puse un ejemplo, el particular viene, el contribuyente viene y presenta una solicitud de devolución de crédito fiscal. Allí ese procedimiento administrativo está iniciando a petición de parte. El particular está haciendo uso de su derecho de petición y está dando inicio a este procedimiento con la finalidad de que le devuelvan el crédito fiscal que él tiene acumulado. Pero puede ser, hay procedimientos que no inician a petición de parte, sino que inician en base a las facultades, en base a la competencia que tiene el órgano administrativo. Y, por ejemplo, la administración tributaria puede decidir nombrar a auditores para que inicien un procedimiento de fiscalización y se presenten a las oficinas de un contribuyente y le requieran documentación a efecto de determinar si ha estado pagando correctamente sus impuestos. Ese procedimiento inició no a petición de parte, sino de oficio, ¿verdad? Entonces, estas resoluciones van a surgir de los distintos procedimientos administrativos para los cuales tienen competencia los distintos órganos administrativos. Finalmente, bueno, es importante al hablar de estas resoluciones de los órganos administrativos, que es este tema, saber que así como en la ley del organismo judicial, en el artículo 141 encontramos las clases de resoluciones judiciales, ¿verdad? Que nos dice que son decretos, autos y sentencias, que son las que se van a dar en un proceso judicial. También en materia administrativa existe un artículo que regula las clases de resoluciones administrativas. Y este artículo es el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que nos dice que las clases de resoluciones administrativas son las providencias y las resoluciones administrativas de fondo. Este acto administrativo, que es el que le pone fin a un procedimiento administrativo, es una resolución administrativa de fondo, y para que un procedimiento administrativo pueda ir pasando de una etapa procedimental a la otra, por ejemplo, donde están las flechitas, allí se tendrían que dictar providencias de trámite para que vaya avanzando ese procedimiento hasta llegar al momento en que se tenga que dictar la resolución de fondo, ¿verdad? Que sería el acto administrativo.
Entonces, estas serían en base al tiempo que se me concedió, ¿verdad? Y que de alguna manera no permite profundizar del todo en los temas. Habríamos abordado lo que es la estructura y funciones de la administración pública. Y recapitulando, ¿verdad? O puntualizando, en primer lugar, tener claro eso, ¿verdad? Que la administración pública es el conjunto de órganos administrativos que realizan una función administrativa y que esta función administrativa está encaminada a lograr el bienestar general de la población, que generalmente este bienestar se logra a través de la prestación del servicio público, y toda esta actividad y todo este conjunto de órganos administrativos se encuentra normado en su estructura y funcionamiento por el derecho administrativo. Luego, la estructura, ya vimos que partiendo del presidente de la República, tenemos a los órganos centralizados. Luego tendríamos a los descentralizados, autónomos, desconcentrados. Ya mencionamos dónde encontramos las regulaciones de ellos, así a grosso modo. Y luego en cuanto a las funciones, ¿verdad? Esas funciones que no es más que la competencia de cada uno de estos órganos administrativos, la vamos a encontrar en la normativa que rige cada uno de estos órganos administrativos. Recordemos que tiene que existir una normativa que faculte al funcionario que tiene a su cargo y a los empleados, trabajadores públicos que trabajan para ese órgano administrativo, tiene que existir una normativa que los faculte a actuar. ¿Por qué? Porque allí es donde está plasmado el principio de legalidad, que los funcionarios públicos para ellos no aplica el artículo 5 de la Constitución, que es la libertad de acción, y que ellos pueden hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. No, los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les dice que pueden hacer, ¿verdad? Entonces, allí el artículo 154 de la Constitución, donde veíamos que dice que los funcionarios son depositarios de la autoridad y que están sujetos a la ley, ¿verdad? Ahí está el principio de legalidad, y que nunca, ¿verdad? Jamás serán superiores a la ley. Entonces, este sería el tiempo, ¿verdad? Que se me otorgó para dejar un breve espacio por si hubieran dudas relacionadas con el tema, ¿verdad? Se me indicó, porque si son temas procesales, pues será en su momento cuando cuando se aborde un tema procesal, si se diera la oportunidad. Entonces, agradezco al licenciado Giovanni Orellana por la participación que se me da, y pues espero poder resolver alguna duda que haya surgido. Gracias. Bueno, yo también agradezco la excelente intervención y disertación de la magistrada en este tema que le hemos pedido apoyo para nuestro curso de Derecho Administrativo 2. Y pues ya sabemos que el tiempo es limitado, nos tenemos que ajustar al horario de clase, pero si hubiese alguna inquietud lo hacemos de la manera acostumbrada, a alguien que pueda levantar la mano, ¿verdad? Si quiere hacerle alguna pregunta a la señora magistrada. Bueno, si usted dirige según como levanten la mano, señora magistrada, siempre que sea pues breve, ¿verdad? Y que nos quedan pocos minutos para concluir la clase. Está bien, Alan Cosillo está pidiendo la mano. Adelante, Alan. Buenas tardes, perdón, doctora. En este caso de cada paso que va en cada proceso de las providencias, esas, digamos, en una dirección recibe un expediente y ellos devuelven la providencia a su jefe superior, ¿verdad? Para que el proceso continúe de acuerdo a lo que dictamina alguien de inferior jerarquía. Sí, por ejemplo,
Perdón, sí, dentro de un órgano administrativo que van a ver, como dijimos, bueno, va a estar el funcionario que lo tiene a su cargo, luego van a ver, por ejemplo, directores, como mencionaba Alan, un director, van a ver unidades, ¿verdad? Y cada unidad con su jefe, por ejemplo, pero muchas veces el expediente administrativo se está tramitando en una unidad y es necesario remitirlo, por ejemplo, a un órgano asesor para que emita un dictamen, por decirles algo. Entonces, sí, es mediante una providencia que lo remite al órgano asesor, fijándole un plazo para que cumpla con emitir la opinión correspondiente, y luego cuando el órgano asesor ha cumplido con lo que se le ha encomendado, mediante otra providencia, ¿verdad? Que ya sabemos que es una resolución administrativa, lo devuelve nuevamente, como decía Alan, a quien inicialmente lo remitió para la opinión. Gracias, doctor. Para servirte. ¿Alguien más? Bueno, parece que no aparece, sino que así es, señora magistrada, su exposición muy clara. Son los elementos básicos del derecho administrativo en la parte sustantiva, partiendo, como usted bien lo dijo, desde la Constitución hasta en esa jerarquía que ya conocen los alumnos de las normas guatemaltecas, ¿verdad? No la de Kelsen, que ese es en Alemania. Creo, pues, humildemente que con Administrativo 1 y 2 llevan los insumos los alumnos para cuando ya el próximo semestre entren a ver los temas procesales. Les está ayudando mucho que estando en séptimo semestre están viendo Procesal Civil 1 y van a ver Procesal Civil 2 en octavo semestre, justo cuando estén en Procesal Administrativo. Entonces, yo que también doy el curso de Procesal Civil 1 y 2, les digo a mis alumnos la importancia que tiene Procesal Civil, ¿verdad? Porque nos sirve como aplicación supletoria para todas las demás materias. Y pues ya que no hay intervenciones, brevemente que usted les aconsejara ese tema, ¿verdad? De hacer énfasis en Procesal Civil 1 y 2, principalmente en el juicio ordinario y lo de las famosas leyes, ¿verdad? Que asustan en derecho administrativo, si fuera tan amable. Está bien, sí. Lo que es el derecho procesal civil y mercantil es de suma importancia porque por la supletoriedad que tiene en todas las áreas procesales. Y acá en derecho administrativo ustedes se van a dar cuenta muy pronto que la ley de lo contencioso administrativo, que es la que regula el proceso contencioso administrativo, que ese proceso contencioso administrativo ya es un proceso judicial, es decir, ya va a haber una pieza judicial, ya no administrativa, y la aplicación supletoria, ¿verdad? Esa ley es una ley pequeñísima, tiene, a ver, el contencioso administrativo se regula a partir del artículo 18 al 46 de esa ley, del 18 al 46. Entonces, en todo lo no previsto para el contencioso administrativo en esa ley, nos manda por permisión a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces es fundamental que todas esas instituciones ya en materia procesal judicial, ustedes vayan como poniéndole un mayor esfuerzo a la comprensión de los temas porque les van a servir en el área que nos ocupa, en el tema del proceso contencioso administrativo, de un económico coactivo, de un juicio de cuentas, ¿verdad? Que son objeto de estudio en procesal administrativo. Luego, en relación a las leyes, acá mencionaba el licenciado Orellana,
yo considero importante, bueno, el punto de partida siempre es nuestra Constitución, porque recordémonos que toda la demás normativa tiene que ser congruente con las disposiciones de nuestra Constitución, no pueden entrar a contradecirla, ninguna ley de jerarquía inferior puede entrar a colisionar con las disposiciones de la Constitución, no puede tergiversarla ni contradecirla, porque para eso pues existen las inconstitucionalidades, pero es importante empezar por las tres leyes, la ley que regula el organismo ejecutivo, el legislativo, aún la ley del organismo judicial, porque eso es importante, que dentro, si bien es cierto, todos los órganos encargados de la administración pública penden del organismo ejecutivo, también lo es que el organismo judicial y el organismo legislativo tienen sus áreas administrativas, ¿verdad? Como órganos que son del Estado, tienen que tener sus áreas administrativas, donde también van a realizar ellos actuaciones administrativas, ¿verdad? Tanto en el organismo judicial como en el organismo legislativo. Entonces, el punto de partida sería leer esas leyes, las leyes conexas que están en la Constitución, como la ley de la Contraloría General de Cuentas, la ley del Presupuesto General de Ingresos y egresos del Estado, la ley de lo contencioso administrativo, porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene fundamento en la Constitución. Es un órgano creado constitucionalmente y le da su competencia constitucionalmente, que es la de ser contralor de la juridicidad de los actos de la administración. Entonces, las leyes más importantes serían estas leyes, las conexas que se desprenden de la misma Constitución, y luego la ley orgánica de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque recordémonos que el tema de ingresos del Estado, la principal fuente es a través de los tributos. Entonces, la administración tributaria es una ley de las importantes también que yo les sugeriría, código municipal, verá lo relacionado a la administración local de los distintos departamentos, municipios, etcétera. Gracias, licenciada. Usted enumeró algunas leyes, pero sí, disculpe, aprovechando que tenemos un minutito, me gustaría que diera un número aproximado de leyes que hay que estudiar para un examen privado. Así brevemente y estaríamos concluyendo. Un número determinado Aproximado. aproximado. Hay unas 50 leyes. Muy bien. 25. Le agradezco porque es lo que yo les he estado insistiendo a mis alumnos, ¿verdad? La importancia. Entonces yo no quiero ser, licenciada, quien agradezca su intervención porque va a estar contaminada mi intervención. Le voy a pedir al compañero Alan Cosío, que ya tuvo él la oportunidad de intervenir, que brevemente, pues en nombre de todos los compañeros de la sección, le pueda agradecer a la licenciada que haya atendido la invitación la tarde de hoy. Si fuera tan amable, Alan, por favor, y ahí estaríamos concluyendo. Con gusto, doctora. Todas en el chat están contentos con su presentación, muy didáctica y amena. Y hace que el tiempo no pasa cuando usted nos da alguna ponencia. Le agradecemos en nombre de todo el grupo su disertación. Gracias. Muchas gracias, Alan, pues por sus palabras y también por la atención que todos me han puesto. Para mí es un privilegio y una bendición poder compartir parte de lo que he podido aprender durante mi ejercicio profesional. Les agradezco mucho, que Dios los bendiga y que tengan muy buena tarde. Bueno, muy buena tarde para todos. Yo simplemente con pocas palabras, muchas gracias, señora magistrada, también que Dios le bendiga y que tenga una feliz tarde. Nos queda pues aún una intervención más con la otra sección. Entonces, gracias José también por el apoyo. Pasamos a desconectarnos para estar ya atentos a la siguiente sección.